La primera historia de hoy procede de un usuario remoto. Tengo 26 años, soy mujer, mi exmarido tiene 29 años. Me quedé embarazada y pensé que me había dejado. 4 años después me entero de que en realidad fue culpa de su hermano. No sé cómo explicar mi situación, pero lo intentaré. Entiendo lo extraño y único que es, quiero decir que si no me hubiera pasado a mí no me lo creería. Perdón por los errores gramaticales porque aún estoy un poco nerviosa. Conozco a mi exnovio desde que era adolescente, llamémosle Diego. Nos conocimos cuando yo tenía 15 años y él 18. Vivíamos uno al lado del otro en una zona bonita. También estábamos cerca de un pequeño claro, y un poco más lejos de este claro, escondido entre los árboles, había un pequeño río. No doy suficiente crédito a este lugar porque el inglés no es mi lengua materna y estoy segura de que no lo describo tan bien como podría. Pero era un lugar increíble que utilizaba como refugio cuando quería alejarme de mis padres o de la gente en general. Pensaba que nadie conocía realmente este lugar, y si lo conocían, no les importaba venir aquí porque durante todo el tiempo que estuve allí, en realidad nunca había nadie más allí excepto a mí. Imagínate mi sorpresa cuando llegué allí un día y me encontré a Diego sentado junto al río. Nos vimos por la zona durante ese tiempo. En fin, ese día empezamos a hablar y nos hicimos muy amigos. No íntimos, porque yo tenía 15 años y odiaba la idea de salir con alguien, y él tenía 18 y no era conocido por las relaciones duraderas. Nos hicimos muy amigos y conocí a su familia. Su madre era la persona más amable, su padre recuerdo que era repugnante, chistes estúpidos, sexista e ignorante. A este Diego me decía que no le hiciera caso, y yo no le hacía caso. Y luego estaba su hermano, al que llamaremos Roxas. Este resultó ser tan malo como su padre, excepto que nadie podía negar que realmente amaba y se preocupaba por Diego. No sé cuál es la mejor manera de explicar esto. Roxas era repugnante, creía que las chicas solo existían para el sexo, era un puto racista y homófobo, no temía demostrarlo. Pero cuando se trataba de Diego, Roxas siempre estaba ahí para él. Era sobreprotector y recuerdo que me hacía sentir una mezcla de tristeza y rabia, porque si podía querer tanto a su hermano, entonces ¿por qué coño no podía ser mejor persona? De cualquier modo, mi amistad con Diego no hizo más que profundizarse. Cabe señalar claramente que si Roxas era como su repugnante padre, entonces Diego era como su madre. Claro, Diego era dulce, cariñoso, tenía una visión del mundo similar a la mía, no era racista ni homófobo, y chocaba constantemente con su hermano por ello. Nos hicimos pareja cuando yo tenía 17 años y él 20, las cosas iban increíblemente bien y nuestra relación era buena. No fue mi primer novio, pues ya había superado la prohibición de las citas y había salido con otros chicos durante nuestra amistad. Realmente no tenía ninguna queja de él como novio. El problema era Roxas. Sí, este hombre no tenía ningún problema conmigo cuando solo era la novia de Diego, pero en cuanto me convertí en su novia, Roxas empezó a tratarnos terriblemente a Diego y a mí. Si estábamos juntos, Rojas llamaba y le preguntaba a Diego si estaba pasando tiempo con su putita, lo que provocaba que Diego mandara a la mierda a Rojas y colgara para pasar la noche conmigo. Él se disculpó, y yo le dije que no era culpa suya, porque realmente lo era. Ha dado la cara por mí más veces de las que puedo recordar. Nunca dejé que los comentarios de Roxas me afectaran y normalmente le ignoraba cuando le veía. Era un tonto y no merecía mi atención. Entonces Roxas estaba muy celoso, pensaba que perdía a su hermanito y era muy estresante. Todo esto se detuvo y mejoró un poco cuando Diego le dijo a Rojas que parara o lo sacaría de su vida para siempre. Le dijo a Roxas que si volvía a hacer un comentario grosero sobre mí, aunque fuera a sus espaldas, fingiría que no tenía hermano. Lo sacudí un poco y los comentarios cesaron, aunque todavía llamaba cuando salíamos o ponía los ojos en blanco cuando estaba cerca y nos veía, siendo amable o lo que fuera. Sé cuánto le dolió a Diego esta situación porque, aunque sabía lo maleducado y estrecho de miras que podía llegar a ser su hermano, seguía siendo su hermano y le quería. Tenía unos padres cariñosos, pero entendía a Diego.
Había veces en que se echaba a llorar porque su hermano volvía a tener problemas, y yo me sentía enfadada y destrozada. Por desgracia, entonces no sabía lo que sé ahora sobre la violencia y la manipulación. Por ejemplo, sé que Roxas quiere de verdad a Diego, y sabía que Diego le quería a él, pero tenía un miedo atroz a que otra persona, yo, le quitara a su hermano. Así que trató de manipular a Diego con frases como, sabes, cuando este tonto te deje, solo me tendrás a mí en este mundo, genial, ¿verdad? Pasaron los años, yo seguía enamorada de Diego, y Diego de mí. Yo tenía 22 años y Diego 25. Me estaba planteando estudiar en el extranjero, en Francia. Todavía no estaba decidido, y aunque sonaba soñador y maravilloso, una gran parte de mi repelmente no quería irse. Es que mis padres estaban muy orgullosos de mí y siempre fueron increíbles conmigo, no quería decepcionarlos. Para entonces yo seguía viviendo con mis padres, pero Diego alquilaba un apartamento y vivía con un vecino, y su hermano venía a veces. Podía ver que todavía me odiaba, pero teniendo en cuenta que Diego y yo llevábamos tanto tiempo saliendo, parecía aceptarme sin más en la vida de su hermano pequeño. Roxas no había cambiado con la edad y seguía siendo desagradable, pero un poco más educado. Cuando una noche le di la noticia a Diego, se quedó visiblemente sorprendido. Le dije que aún no sabía lo que haría, e intentamos continuar la cita, pero el ambiente se estropeó y empezamos a discutir. Me dijo que entendía mi punto de vista, pero que yo no me iría por unas horas, sino que estaría en Francia. Le dije que muchas parejas hacen estas cosas por trabajo, de hecho hablaba sin sentido e intentaba convencerle de que no sería tan malo. No funcionó, pero cuando las cosas se calmaron quedamos en hablarlo una vez que yo supiera lo que quería hacer. El problema es que, aunque la idea de Francia empezó a parecerme más una forma de complacer a mis padres, con el paso de los días empezó a gustarme de verdad. Podría haber estudiado literatura y periodismo en Francia, podría haber escrito una novela sobre lo desgarrada que estaba, cómo dudaba sobre esta cuestión, y habría elegido Diego siempre, pero creo que me permití una pequeña preocupación, ¿y si realmente estoy perdiendo una gran oportunidad? ¿Y si no la aprovecho y me quedo, y años después estoy resentida con Diego? Tuve que tomar una decisión, y cuando lo invité a mi casa, ni siquiera tuve que decírselo porque ya estaba llorando. Tuvimos una gran pelea y me suplicó que no me fuera. Me dijo que me apoyaba en lo que quería hacer con mi educación, pero que no tenía que irme tan lejos. Lloró, gritó, suplicó, y yo hice lo mismo. 2 meses después me iba y le pedí que dejara de pelear. Tal vez haya una relación a distancia y no me vaya para siempre, volveré con él. Estaba furioso y no me escuchaba, quería irse a casa pero le rogué que no lo hiciera porque estaba enfadado y no quería que se fuera enfadado. Estoy paranoica con esto, pelearme con alguien a quien quiero y luego no volver a verle es uno de mis mayores miedos. Él conoce este miedo. Tuve un invitado y se quedó. Se fue al salón y yo me quedé en mi habitación. Cuando se acercó la medianoche, le seguí porque no quería discutir. Lo encontré sentado en el sofá, todavía enfadado. Le pedí que viniera a la cama conmigo, le cogí de la mano y él me miró antes de permitirse levantarse. Pasamos la noche juntos, y por la mañana me dijo que no podía hacerlo, que no podía estar conmigo sabiendo que le dejaría. Dijo que era mejor dejar de salir ahora mismo. Me puse a llorar enseguida, pero no le pedí que cambiara de opinión. Quería hacerlo, pero si incluso después de pasar la noche juntos después de un gran escándalo, él seguía pensando que era mejor alejarse, entonces no podía convencerlo de lo contrario. Me besó, me dijo que me quería y me deseó suerte. Yo estaba aterrorizada. Me saltaré la parte en la que pasé las siguientes semanas cuestionándome mi decisión y preguntándome si había tomado la decisión correcta. Fue doloroso. Quería llamarle todo el tiempo y rogarle que volviera, pero me contuve. Incluso llegó a darle mi teléfono a mi madre para que me lo escondiera. Solo una vez me derrumbé y le llamé. Quería enviarle un mensaje, pero la idea de que viera el mensaje y no respondiera me asustaba porque sería terrible y arruinaría mi esperanza de una segunda oportunidad,
pero no cogió el teléfono. La vida siguió y me sentí mal, pero me aferré a Francia más que nunca. Creo que este es el momento en el que os sorprenderé. A partir del segundo mes de nuestra separación, me enteré de que estaba embarazada. No sé hasta qué punto es importante el detalle del control de natalidad, pero fue un error por ambas partes cuando no utilizamos preservativo en 2 ocasiones. Entonces no tomaba pastillas, pero ahora sí. En cualquier caso, entré en pánico, el viaje era en 2 semanas y ya no me importaba. Me gustaría llegar a Diego y decirle que lo siento y contarle lo del embarazo y cómo podríamos ser una familia y demás, pero aunque le llamé varias veces, no cogió el teléfono, ni siquiera vio mis mensajes. Fui a su apartamento y me enteré por su vecina que Diego se había ido de viaje con Rojas. Me enfadé y asusté a mi vecino preguntándole a dónde habían ido, pero él, el vecino, no lo sabía. No eran muy amigos y lo único que dijo Diego fue que se iría de viaje con Rojas y ya. Le envié más mensajes, pero nunca los vio. Intenté seguirle la pista, pero fue en vano. Finalmente, decidí escribirle un correo electrónico. En mi mente, él no vio el mensaje porque estaba en la carretera, pero en algún momento tendría que parar en algún sitio, ¿no? Así que vería el correo electrónico y volvería. Escribí esta maldita carta y le conté todo, le pedí que me llamara en cuanto la leyera, porque necesitaba hablar con él, hablar de nuestro bebé, lo necesitaba. Esto ocurrió durante una semana. La semana siguiente viajé a Francia. Seguía esperando que me llamara, me contestara o hiciera algo, pero no lo hizo. Estaba destrozada. No podía creer que el hombre al que había amado durante tanto tiempo, el hombre que creía bueno, pudiera ignorarme así. Intenté llamarle, pero el teléfono no contestaba, saltaba el buzón de voz y lo único que recibía era una notificación de que el número no estaba disponible. Decir que tenía el corazón roto no expresa lo que realmente sentía. Pensé en esperar a que volviera, pero si me ignoraba así cuando acababa de decirle que estaba embarazada, no tenía sentido esperar. En mi mente, me odiaba y no quería volver a verme. En mi mente, ignoraba y negaba a nuestro hijo nonato. Fue lo más difícil que he tenido que hacer nunca, pero decidí quedarme con el bebé y no pude permitirme el lujo de quedarme en la cama esperando que volviera. Aproveché la oportunidad y me fui a Francia, conté mi embarazo a todos los responsables, me dijeron que no había ningún problema, así que estudié, tuve una hija sana y preciosa a la que quiero mucho, y durante los 4 años siguientes me centré en mi vida y en la niña. Básicamente desaparecí para todo el mundo excepto para mis padres, cambié de teléfono y nunca tuve Facebook ni Instagram, así que no me preocupé por ello. Perdí el contacto con algunos buenos amigos, pero para ser sincera no me molestó demasiado. Todo y todos me recordaban mi antigua vida, y mi antigua vida me recordaba a Diego. En fin, hace 8 meses volví a mi ciudad natal por primera vez en 4 años. Mis padres me invitaron a quedarme con ellos, pero alquilé una casa pequeña y acogedora junto a la escuela donde ahora enseño. Aquí solo estamos mi hija pequeña y yo, y nos va bien. Bueno, estamos bien. Sabía que me enfrentaría a él. Puedes conocer a cualquiera en esta maldita ciudad, ya que es muy pequeña. Existía la posibilidad de que se hubiera mudado, pero sabía que era una posibilidad remota porque realmente ama este lugar. Lo conocí cuando estaba en un atasco. No iba con mi hija y volvía del trabajo. Le vi en la acera y él me vio a mí. Ten en cuenta que no habíamos tenido contacto en 4 años. Nos miramos hasta que el semáforo cambió a verde y él gritó mi nombre, pero yo no me detuve. No podía perdonarle. Esto ya ha sido demasiado largo, así que iré al grano y diré que en el transcurso de varias semanas emocionalmente agotadoras, me encontró y siguió intentando ponerse en contacto conmigo hasta que finalmente me di por vencida y me enfadé con él. Mis padres, por supuesto, estaban en contra de esto, pero yo todavía quería conseguir al menos un poco de cierre. Solo quería saber cómo podía ser tan horrible conmigo. Mi hija se quedó con sus padres y estaba más que feliz teniendo en cuenta que la mimaban como locos.
Fui a ver a Diego y las cosas se volvieron locas, y me refiero a realmente locas. Intenta entablar una conversación trivial, pero yo no lo consigo y recurro a los mensajes de texto y a los correos electrónicos. Le pregunto cómo pudo hacerme esto, cómo no tuvo remordimientos por ignorarme cuando estaba embarazada de nuestro hijo, cómo pudo tirar por la borda todo lo que teníamos solo porque yo quería estudiar en el extranjero. Se estaba volviendo loco, pero no de mala manera, estaba con los ojos muy abiertos y temblando, diciendo que nunca leyó ningún correo electrónico, que no sabía nada del embarazo, no paraba de preguntarme, diciendo que yo decía la verdad, quería saber si había salvado a nuestro hijo. Yo no lo necesitaba, y le pedí que me dijera cómo demonios no consiguió ver la carta o el mensaje. Me dijo que en cuanto nos separamos esa mañana se lo contó a su hermano. Solo puedo imaginar lo que su hermano dijo de mí, pero de todos modos su hermano sugirió un paseo en coche, le prohibí llevar su teléfono con él, ya que se suponía que era un viaje de hermanos y Roxas debía ayudar a Diego a olvidarme. Cuando regresaron Roxas borró mi texto de su teléfono, esto es plausible porque el texto que envié nunca reveló el embarazo, solo el correo electrónico lo hizo, por lo que fácilmente podría pensar que solo quiero pedir disculpas o volver a estar juntos y con volverse loco por esto. Cuando le pregunté por la carta, me dijo que cuando volvió, encendió el ordenador y comprobó su correo electrónico, no había nada mío. No le creí, pero siguió rogándome que le creyera, diciendo que le conocía, que no había cambiado, que mi marcha de su vida era lo más terrible que le había pasado nunca. Nunca me dejaría a mí ni a nuestra hija. Quería verla, se disculpaba una y otra vez. Me fui de todos modos, pero había algo extraño. Se desmayó y se me encogió el corazón. Parecía sincero. Si estaba avergonzado de lo que hizo, ¿por qué no decirlo? Inventé una elaborada mentira sobre que no llevaba el teléfono encima. Podría haberme dicho fácilmente que estaba emocionado, pero el caso es que le conté lo de la carta y el embarazo. Parecía sorprendido y conmocionado. No sé cómo me preguntaba si decía la verdad. Una parte de mí le creía, o quería creerle, pero la otra parte solo quería que le mandara al infierno, porque si era sincero, eso no significa que me haya pasado 4 años pensando que el padre de mi bebé nos había abandonado, cuando no es así en absoluto. Se lo conté a mis padres e incluso ellos se sorprendieron, pero me dijeron que tuviera cuidado. Dijeron que probablemente era mentira y que solo quería salvar su reputación. Lo dejé pasar y pasé la noche con mi hija. Unos días después me pidió que nos volviéramos a ver. Me dijo que era urgente y que si después de esto no quería volver a verle, entonces de acuerdo, pero que tenía que escucharle. Me llamó débil, pero acepté. Cuando llegué, estaba furioso. Temblando, estaba enfadado. La última vez que lo vi así fue cuando rompimos. Nunca fue violento, pero me resultaba extraño verle así. Le pregunté qué era tan importante y me dijo que era su hermano. Nada más. Le pedí que me explicara y por eso necesitaba saber esta enorme historia de fondo. Lo que debía saber sobre su relación con su hermano. Roxas sabía sus contraseñas, Roxas lo sabía todo, Roxas entró en el buzón de Diego y borró la carta que le envié. Me quedé de piedra. Me senté a su lado, sin decir palabra durante varios minutos, hasta que le pregunté hasta qué punto estaba seguro, cómo podía confiar en él. Diego me dijo que se había ido a casa y se había puesto en contacto con su hermano. Estaba desesperado después de enterarse de lo de nuestra hija, del texto y de la carta. Roxas trató de acusarme de mentir sobre el bebé, diciendo que probablemente era de otra persona, trató de hacer parecer que yo solo estaba tratando de hacer sentir mal a Diego. Discutieron y Diego colgó. No sé si estaba consumido por los remordimientos, pero Rojas lo llamó una hora después y le dijo que entró y borró la carta porque tenía miedo de que Diego volviera conmigo y se olvidara de él. Asegura que no leyó la carta y que no sabía lo del embarazo, pero estoy segura de que es mentira. Diego me lo contó todo, disculpándose, llorando y rogándome que le creyera. Yo estaba en shock, paralizada. Si esto es verdad, entonces toda esta experiencia de sufrimiento fue por culpa de Roxas.
Diego me suplicaba que le perdonara, que había roto con su hermano y que me costaba mucho no ir a su casa y matarle. Me dijo que nunca me dejaría, que comprendía mi rabia, pero que sí podía encontrar en mi corazón la forma de dejarle ver a nuestra hijita, aunque solo fuera una vez. Me rogó que le creyera hasta que su voz empezó a quebrarse. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Han pasado 4 días desde entonces. 4. Mis padres están conmocionados. No puedo contener las lágrimas. No puedo pensar con claridad. Por el amor de Dios, necesito un consejo. Llámame estúpida, pero una gran parte de mí le cree. Roxas es un pedazo de mierda, incapaz de esto. Siempre le asustó perder a su hermano, porque Diego es la única persona en el mundo que podría amarlo, a pesar de todos sus errores. La otra parte piensa que soy estúpido. Diego me dio espacio y me escribió una sola vez, diciendo que estaba dispuesto a aceptar cualquier decisión. Yo decido, no sé qué hacer, necesito pensar en mi hija. Si esto es verdad, entonces no quiero que mi bebé crezca sin su papá. Él está listo para ser padre, no sé, ayuda, por favor. Y tenemos una actualización de este post en un momento, pero la estudiante ecléctica Emsrin se relaciona con el post y dice que tuvo una experiencia similar, aunque menos dramática. Salió con una chica hace un tiempo, todo iba genial. La amiga de la chica se puso celosa. Obligó a su amiga a mudarse al otro lado del país para ayudarla a cuidar de su abuela enferma durante 1 mes o 2, luego se las arregló para entrar en el ordenador y las cuentas de mi novia, bloqueó mi número y mis cuentas en las redes sociales, y todo el tiempo le decía a mi novia que la razón por la que no respondía a sus mensajes era porque había roto con ella. Una vez más se demuestra que tampoco merece la pena tomárselo en serio. Nos dimos cuenta de lo que pasaba cuando nos encontramos por casualidad en una partida multijugador online a la que ambos jugábamos. Lo creas o no, yo la saludé, ella se quedó confusa porque el emote no aparecía en su chat y encontró a todos mis personajes en su lista de ignorados. Tras una conversación muy confusa e irritada por ambas partes, descubrimos a quién debía dirigirse el enfado. Resumiendo, este año celebramos 8 años juntos y nuestro tercer aniversario de boda. A veces tengo pesadillas sobre lo que habría pasado si ambos no hubiéramos estado en el lugar adecuado en el momento adecuado para averiguar qué estaba pasando. Creo que deberías darle una oportunidad, porque si no llegas a una conclusión sobre lo que realmente pasó, puede que te arrepientas durante mucho tiempo. El usuario dijo que rápidamente obtendría valoraciones negativas, así que me voy al sótano. Creo que tienes que entender que no es solo culpa de su hermano, también es culpa tuya. Hiciste planes para dejar a tu novio para estudiar en el extranjero, suena divertido y romántico, pero al final lo dejaste. Había muchas formas diferentes en las que podías y debías haberle contado lo del embarazo, dejar mensajes no era una de ellas. La comunicación es una responsabilidad y tú no la manejaste bien, no hiciste lo necesario para comunicarte bien, por eso tu hija no conoció a su padre durante 4 años. Pero toda esta bonita historia alrededor no cambia este hecho. Puede que tu hermano no haya borrado los mensajes, pero tú no deberías haber transmitido una información tan importante en un mensaje y enviar mensajes durante la semana mientras él estaba de viaje donde probablemente no los recibiría tampoco es apropiado. La decisión responsable hubiera sido posponer el viaje, antepusiste tus deseos a las necesidades de tu hijo cuando te fuiste a Francia, fue tu elección y de nadie más. Lo que quiero decir es que parece que culpas a tu hermano de todo cuando, en realidad, tú tuviste mucho que ver. Sigues sin sentirte responsable de esto o de tu pésima comunicación. Me parece que estás tomando el camino fácil culpando a tu hermano. Tu hija es la única que ha vivido sin padre durante 4 años, y tú tienes que responder y expiar tus culpas ante ella. ¿Cómo vas a hacerlo si está claro que no has aceptado tu responsabilidad en esta situación? ¿Y cómo vas a mejorar tus habilidades de comunicación en el futuro? Porque si sigues cometiendo errores tan garrafales, tu hija será la que siga sufriendo. Asume tu responsabilidad, deja de culpar a tu hermano y contrólate cuando se trate de tu hija. Ya no eres una niña, es hora de crecer, mariposita, independientemente de la historia romántica. Otro mensaje de Mendo, que dice,
creo que dice la verdad, he aquí por qué, habría hecho todo lo posible en ese momento para retenerte con él y no dejarte ir a Francia. Si hubiera pensado por un momento que había una manera de retenerte, lo habría hecho. Su hermano te odiaba y estaba muy en contra de que estuvieras con su hermano pequeño. Fue y lo borró todo. Dale a este hombre la oportunidad de ser el padre que le corresponde. No tiene derecho a quitarle a su hija, al menos tiene derecho a reuniones. Se perdió 4 años de la vida de su hija, no le hagas perder más. Efectivamente, la OPE actualiza el post, que fue restaurado, y dice: estoy sorprendida y asombrada por la amabilidad y consideración que me has enviado, gracias. Quería responderte en el post original, pero estaba bloqueado. Disculpe de nuevo los errores gramaticales, el inglés no es mi lengua materna y si una frase no tiene sentido, por favor, dígamelo. El mensaje original planteaba muchas preguntas, lo cual es natural. Omití muchos detalles debido a la prisa por ir al grano y realmente necesitaba algún consejo sobre qué hacer. Intenté explicar algunas cosas en el propio post, pero parece que se perdieron en la traducción. Empezaré por las cuestiones más urgentes. Mis padres estaban furiosos, estaban indignados por la forma en que Diego me ignoraba, y mi padre quería llamar a la puerta de los padres de Diego y arrastrarlo por el cuello para obtener respuestas. Le pedí que no lo hiciera, lo que provocó que se enfadara conmigo. Mi madre quería que responsabilizara a Diego y me dijera que si no quería ser padre, al menos debería colaborar con la manutención, teniendo en cuenta que no tuvo ningún problema en concebir un hijo conmigo. Pero me quedé de piedra. No entré en este tema porque, francamente, pensé que no era necesario, pero tengo dinero y podría permitirme una vida decente para mí y para mi bebé. Durante mi estancia en Francia, incluso encontré un trabajo a tiempo parcial en una librería. Pero no quería llamar a los padres de Diego y exigirles que me dijeran a dónde había ido exactamente su hijo. No quería irrumpir y decirle a su madre, a la que adoraba, que su hijo me había dejado embarazada y había ignorado todos mis intentos de ponerme en contacto con él. No necesitaba el dinero de Diego. Sería demasiado doloroso ver cómo el hombre del que estaba tan enamorada, el padre del hijo al que más quería, se veía obligado a poner de su parte en el cuidado del niño pasando una pensión alimenticia. No quería esto porque tenía que admitirme a mí misma que Diego realmente me ignoraba la existencia de nuestro hijo. No pensaba con claridad, estaba destrozada. Sé que debería haberme controlado mejor y haberme esforzado más, pero tenía un miedo inconcebible y estaba furiosa más allá de lo razonable. Nunca podré explicar adecuadamente lo que fue ser abandonada por el hombre al que tanto amaba y en el que tanto confiaba. En mi mente, él no me quería. Le envié innumerables mensajes y cartas hablándole de nuestro bebé, pero no fue suficiente y es un error que me perseguirá el resto de mi vida. Y créeme, pagué el precio por ello. Lloré durante tanto tiempo y sufrí tanto que despertarme con los ojos hinchados se convirtió en la norma. Mi primer año en el extranjero fue miserable y, para ser sincera, triste. Mis padres estuvieron conmigo las primeras semanas y luego volvieron. Estaba en un lugar donde la gente no hablaba mi idioma y, aunque sabía francés y podía leerlo y escribirlo correctamente, la conversación era otra cosa. Estaba nerviosa y cometía errores, pero al principio no dejaba que mis nuevos conocidos se me acercaran demasiado. La primera vez que mi bebé se movió, yo estaba sola. Me invadió un torrente de sentimientos y me sentí tan feliz de tener a esta pequeña criatura creciendo dentro de mí. Pero cuando me di cuenta de que Diego no estaba allí, lloré. Lloré, hablando con mi vientre, pidiéndole perdón a ella, a mi bebé, y prometiéndole que sería la mejor mamá del mundo. Cuando mis padres volvieron a nuestra ciudad, mi madre me preguntó si estaba segura de querer hacerlo sola. No quería involucrar al sistema judicial. Le dije que sí. Fue una estupidez, pero así era yo a los 22 años, destrozada y llena de hormonas del embarazo. Quería fingir que Diego no existía. Quería desesperadamente borrar aquella ruptura de mi memoria porque, de lo contrario, no sería capaz de cuidar adecuadamente de la personita que llevaba dentro. Quería madurar,
quería despertarme con 3 décadas de maternidad en mi cerebro para saber exactamente qué hacer y cómo comportarme. Hubo algunos malentendidos en relación con mis intentos de ponerme en contacto con él. Después de nuestra separación no nos comunicamos. Él tiene Facebook, pero yo no, así que podía ignorarlo fácilmente en Internet. Soy muy testaruda y orgullosa, así que cuando se fue pensé que era el fin. No me necesitaba y seguí adelante con mi vida. Excepto que me derrumbé y cedí llamándole una vez antes de enterarme de que estaba embarazada. No respondió y no volví a intentarlo hasta que supe lo de nuestro bebé. En cuanto me enteré, le llamé loca y le envié mensajes. No le dije que estaba embarazada. A través de un mensaje, porque quería hacerlo en persona, fui a su apartamento y fue entonces cuando me enteré por su vecino que se fue de viaje con Rojas. Diego y yo no estábamos en contacto y yo no tenía ni idea de dónde estaba. Intenté preguntarle a su vecino, pero no lo sabía. Como expliqué en mi post original, Diego y este chico no eran íntimos, apenas se comunicaban, solo compartían piso. A estas alturas ya estaba bastante desesperada, pero como dije, no quería ir a contárselo a sus padres. Quería decírselo a Diego, mi mente solo estaba ocupada con él. Intenté creer que la razón por la que no contestaba a mis mensajes o no cogía el teléfono era porque estaba de viaje y la señal era mala. Me permití creer todas las teorías absurdas que me venían a la cabeza porque no podía creer que realmente me estuviera ignorando. Mientras tanto, se acercaba el día de mi viaje y estaba dispuesta a cancelarlo si existía la posibilidad de que Diego y yo pudiéramos ser una familia. No podía posponer el viaje, no era una opción en absoluto. No volé a Francia de vacaciones, fui allí a estudiar, las clases comenzarían pronto y tenía esta oportunidad que podía tomar o perder. Como Diego no respondía, tuve que dejar este viaje como plan alternativo. No tenía forma de seguirle la pista, sobre todo sin saber a dónde había ido y negándome a involucrar a sus padres, así que le envié un correo electrónico contándole lo del embarazo, diciéndole que quería decírselo en persona pero que ya no tenía tiempo. No tengo otra opción. Le envié la carta porque tarde o temprano se detendrá en algún sitio y la leerá. Envié la carta exactamente una semana antes de mi viaje para darle tiempo suficiente para que la leyera y me llamara. Nunca lo hizo. Esperé como una loca hasta que mi madre discutió conmigo porque me sentía muy desgraciada, y entonces la oí llorar delante de mi padre en la habitación de al lado. Era un pueblo pequeño y la gente hablaba de mí. No sabían que estaba embarazada, solo sabían que me había ido. Mis padres me llamaban de vez en cuando y me decían que la gente preguntaba dónde estaba. Mamá contestaba educadamente que estaba de viaje, y todo se reducía a eso. Desde que volví. Varias personas me hablaron de mi viaje, sobre todo hablaron de mi hija y me preguntaron cuándo la había parido. No tuve ningún problema en decirles que la había tenido durante el viaje y que era madre soltera. Normalmente se daban por aludidos y no preguntaban por el padre. Los pueblos pequeños de verdad no son como los de las películas, donde todo el mundo te ve e inmediatamente se acerca a ti para ponerte al día de tu vida. Tienen sus propias vidas, como yo. Por supuesto, había rumores aquí y allá, pero no les presté mucha atención. Mis padres querían destruir a Diego y a toda su familia, pero yo les rogué que no lo hicieran. Solo quería olvidar. Les dije que hicieran como si no existieran y que si veían a Diego por la calle que lo ignoraran. Un día mi madre me llamó y me dijo que se había encontrado a Diego en la tienda, pero que él estaba en otro pasillo. Él la vio, pero mi mamá se fue. Volvió a llamarme y me dijo que Diego había llamado a su puerta a altas horas de la noche. No abrieron y lo único que Diego sabía era que yo me había ido de viaje y que mis padres habían dejado de comunicarse con él de repente. Lo único que sabían mis padres era que Diego era un cabrón que había dejado a su hija embarazada y la había abandonado, y que ahora intentaba explicar sus actos. Diego no pudo ponerse en contacto conmigo porque cambié mi número de teléfono, obtuve una nueva dirección de correo electrónico y solo los revelaba a mis padres, profesores y cuando solicitaba trabajo.
Después de eso, le dije a mi madre que no podía seguir oyendo hablar de Diego porque era demasiado difícil seguir adelante. No quería saber lo que hacía. Quería que desapareciera por completo de mi cabeza. Nadie, excepto mis padres y amigos muy cercanos, sabía de mi embarazo. Nadie. No he ido por ahí diciéndole a la gente que estaba embarazada, que me habían abandonado. Soy una persona que valora mi intimidad. La amiga más cercana que lo sabía era mi mejor amiga y la madrina de mi hijo. Nos conocimos en el instituto, luego se mudó a otra ciudad, pero seguimos en contacto. También le indignó mi decisión de no pedir la manutención y seguir adelante, pero siguió estando a mi lado. Me di cuenta de que vivimos en un mundo en el que la tecnología controla en gran medida nuestra vida social, pero eso no significa que tenga que contar la mía a todo el mundo si decido no hacerlo. En cuanto a los amigos comunes, conocí a Diego cuando yo tenía 15 años y él 18. Mi círculo social era completamente distinto. Mi círculo social era completamente diferente, y la única razón por la que empecé a comunicarme fue porque nos conocimos por casualidad en este río. Incluso cuando empecé a salir con él a los 17, la mayoría de mis amigas eran chicas del colegio, mientras que Diego salía con gente del trabajo. Por supuesto, los conocí, pero nunca estuve cerca de ellos, y Diego estaba lejos de mis amigos. A la mierda, no he estado tan cerca de mis amigos actuales, aparte de la madrina de mi bebé, a medida que hemos ido creciendo. Aunque nos queríamos, nuestros intereses académicos y profesionales eran muy diferentes, lo que hizo que nuestro círculo social fuera diverso. A él siempre le interesó el arte, la poesía, los museos, y a Diego los deportes, los coches antiguos y las motos. Cuando nos separamos trabajaba como mecánico y debo admitir que es excelente en ello. Empiezas una conversación, por ejemplo, sobre el Shelby Mustang 67 y te cuenta todo lo que hay que saber sobre él durante horas y horas. Esto siempre me ha fascinado. Leí todos los comentarios y lo tuve todo en cuenta. Tomé la decisión de quedar primero con Diego y hablar cuando los dos estuviéramos tranquilos y menos en shock, y me pareció el enfoque correcto. Le envié un mensaje de texto al día siguiente y le pedí que nos viéramos en un bonito restaurante cerca de mi casa al terminar de trabajar. Casi inmediatamente me contestó que sí e incluso se ofreció a llevarme, pero me negué. No quería depender de él para llegar a casa. Le digo a mi hija pequeña que pase la noche en casa de su abuela y ella acepta, aunque me pregunta si le pasa algo por la expresión de mi cara. Esto ya me toca la fibra sensible y me emociona, pero le aseguro que no es nada de qué preocuparse. Voy al encuentro de Diego y no estoy de humor para charlas, aunque estoy mucho más tranquila que la última vez que quedé con él. Me da las gracias por la cita, me sonríe y me retrotrae a hace 4 años. Es la misma sonrisa estúpida de niño. Le digo que me cuesta creer que esto esté pasando, pero si lo que dice es cierto, entonces no puedo aceptar el hecho de haber perdido 4 años de mi vida odiándole y echándole de menos. Esto parece afectarle y baja la mirada antes de decir que lo siente, pero que no puede imaginarse el dolor por el que yo estaba pasando. Le pregunto por Rojas, y Diego me dice que el lunático está intentando ponerse en contacto con él incansablemente, alegando que jura que no leyó la carta antes de borrarla, y que no sabía que yo estaba allí. Diego le dijo a Rojas que no importaba, que no tenía derecho a borrar nada. A estas alturas todavía tenía dudas y le pregunto cómo puedo confiar en él. Entonces me enseña su teléfono y toda la conversación que tuvieron por SMS. Había llamadas y mensajes de voz en los que Rojas se disculpaba, la última conversación en la que Rojas le escribía a Diego que había hecho una estupidez por amor, porque echaba de menos a su hermano y pensaba que yo estaba utilizando a Diego, como hacen todas las putas. Diego me mostró su respuesta a esto y dice así: por amor o no, tu error me costó 4 años de mi vida que podría haber pasado con mi hija. Esto no te lo puedo perdonar ni te lo perdonaré nunca. Tienes ahí problemas serios y espero que recibas tratamiento, pero no puedo sentir nada más que lástima por ti. No quiero verte ni contactar contigo nunca más. Leo esto una y otra vez mientras recorro los posts.
Veo que lleva ignorando a su hermano y peleándose con él desde el día en que le conté lo del embarazo. Aunque podría habérselo inventado todo, ahora me inclino a creerle mucho más. Me dice que desde entonces fue fiel a su palabra y apartó completamente a su hermano de su vida. En cuanto me doy cuenta de que es verdad, me pongo a llorar. No estoy sollozando ni nada parecido, pero no puedo evitarlo. Diego se muerde el labio inferior y espera a que recupere el sentido. Le digo que es muy poco realista, le pido disculpas, le digo que una parte de mí todavía le odia. Me dice que lo entiende. Hay unos segundos de silencio antes de decirle que nuestra hija es increíble. Se alegra, me pregunta cómo es, me pide que se lo cuente todo y yo se lo cuento. Le cuento todo lo que hace, lo que le gusta y lo que no. Le digo que no le gustan los guisantes y se ríe porque a él tampoco le gustan. Me pregunta si puedo presentársela y dudo un poco. Le pregunto si lo saben sus padres, y me dice que saben que se peleó con Rojas, pero que no saben el motivo. Dice que pensó que era algo que debíamos hacer juntos. Hablamos mucho toda la noche, incluso de si estábamos saliendo o no. Los dos estábamos saliendo, es decir, él tenía una relación a largo plazo con una chica que duró 2 años, pero rompió con ella. Yo tenía una pequeña aventura porque estaba centrada en la escuela y tenía un bebé que cuidar y absolutamente nada de tiempo para salir en serio o incluso pensar en enamorarme. Cuando terminamos de cenar, le digo que puede conocer a nuestra hija. Ni siquiera puedo describir bien su reacción porque fue tan genuina que me derritió el corazón. Él llora, yo lloro y estoy segura de que todo el mundo está mirando, pero me da las gracias una y otra vez. Le digo que iremos poco a poco y no nos pondremos todo el peso de golpe, y él está de acuerdo conmigo. Juro que hice un buen trabajo manteniendo las cosas entre nosotros estrictamente en el contexto de nuestra hija y rellenando las lagunas de nuestro pasado. Pero cuando estábamos a punto de irnos, se acercó demasiado y me dijo que seguía pensando que yo era la chica más guapa del mundo. Me lo decía a menudo, incluso cuando solo éramos amigos a los 15 y 18 años. Le sonreí porque no sabía qué otra cosa hacer y le dije que nos veríamos al día siguiente en mi casa. Al día siguiente le permití conocer a nuestra hija. Se la presenté como mi amiga. Mi niña es todavía un bebé, es lista y divertida. Le gusta mucho hablar, pero también pasar el tiempo jugando y haciendo sus cosas. Es muy simpática con Diego, que a su vez hace todo lo posible por no llorar delante de ella. No de tristeza, sino de emoción, y yo también estaba emocionada. Cenamos y animé a mi hija a que le contara a Diego sus actividades favoritas, sus programas de televisión preferidos, etc. Habló durante horas y Diego asintió, sonrió e interactuó con ella. En un momento dado ella confesó lo mucho que le gustaban los caballos y Diego simplemente explicó que a él también le encantaban y yo me reí porque sabía que en secreto le daban miedo. Mi abuelo tiene una granja, solíamos pasar allí las vacaciones, y Diego siempre se abstenía de montar porque al parecer se caería y se rompería todos los huesos del cuerpo. Poco después, mi hija me miró y me preguntó si podía ir a jugar con sus juguetes. Miré a Diego y vi lo triste que estaba. Intenté convencerla para que se quedara con nosotros un poco más, pero el propio Diego me dijo que todo estaba bien, así que la dejé marchar y se fue a su habitación a jugar. Fue realmente agridulce verlos interactuar entre ellos. Después de eso hablé con Diego, que estaba llorando porque parece que es lo único que hacemos ahora, y me dijo que era guapa, que tenía el pelo rubio. Volvió a disculparse por lo sucedido. Hablamos de la posibilidad de ver a un terapeuta para los tres. No le decimos a nuestra hija que el dulce hombre que acaba de conocer es en realidad su padre, al menos no todavía. Diego seguirá visitándola todos los días para conocerla y luego se lo diremos. También tenemos que decírselo a sus padres y no estamos seguros de si hacerlo ahora o esperar a decírselo a nuestra hija. Agradecería cualquier consejo al respecto. Diego está abajo con nuestra hija, ella le está haciendo ver Adventure Time. Actualizaremos cuando finalmente se lo digamos a ella y a sus padres. Para mí y Diego, ahora mismo solo nos centramos en nuestra hija.
Entiendo que nunca sabré del todo la verdad, ya no dudo de las palabras de Diego tanto como antes, pero como dije, nunca lo sabré. El hecho de que haya sacado a Rojas de su vida mostrándome el texto y contándome sobre las llamadas telefónicas es realmente bueno. Y esta fue la última actualización que pude encontrar. Como he dicho, esta actualización anterior se restableció porque el usuario fue eliminado y solo había un par de comentarios. Alguien preguntaba, ya sabes, sobre la implicación del asesor con Diego y cómo interactuarían los padres con la hija, etc. Y Oupi dijo que eso es lo que nos preocupa. Roxas lo sabe, para ser sincera, tengo miedo de este hombre y mantengo los ojos abiertos. No sé si llegaré al punto de contárselo a mis padres, no por mí, ni siquiera por mi hija o Diego, sino porque Roxas sabe lo que hizo. Tanto si leyó el correo electrónico antes de borrarlo como si no, tuvo enormes consecuencias que afectaron a todos, incluido el inocente bebé. Bueno, yo adoro a la mamá de Diego, ella siempre ha sido dulce, amable y cariñosa conmigo, su padre es terrible, no tan diferente de Rojas. La primera vez que Diego me llevó a su casa, y esto fue antes de que estuviéramos saliendo, me dijo que simplemente ignorara a mi padre. Sé que su madre se sentirá fatal con toda esta situación, pero no puedo imaginarme cuál será la reacción de su padre. Sin duda, nos pondremos en contacto con un asesor. Es una gran idea, gracias. Pero sin esta actualización adicional, solo podemos esperar que siguieron adelante y construyeron una buena relación de copaternidad, lo que sea que es, y se deshizo de Roxas en sus vidas, porque maldita sea, es una persona terrible. Y una parte de mí se sentía un poco ansioso por traer a su familia en esto, mientras que Oupi dice mamá es muy dulce y cariñosa, dijo que el padre es igual que Roxas, y desde el principio dijeron que era homofóbico, racista y todo lo demás. Usted no quiere que alrededor de su hijo, ¿verdad? Y no quieres que Diego te lo diga, ya sabes, ignóralos porque no quieres que afecte a tu hija de ninguna manera. Pero, ¿qué piensas de esta situación?